Hola, buenas Hola, hola. tardes. Soy Silvia, mucho Igual, gusto. un Ya por gusto. fin aquí tenemos a Jazz invitada. Bueno, pues es nuestra primera invitada, ¿no? En el podcast y del Sí, año, bravo. en el primer día del año. Ya ves que me decías sobre el tema de sentido de agencia Ajá. y pues la verdad es que yo no había escuchado ese concepto anteriormente. Tendría que explicárselos como... me tardaría un poquito, pero con gusto se los Sí, sí, explico. date. Exacto. El sentido de agencia viene... Bueno, lo que yo estoy haciendo es investigar un área específica del cerebro que se llama unión temporoparietal, en donde ya por otros estudios que se han hecho previamente, bueno, lo más reciente es un metaanálisis que se hizo el año pasado. Se ha visto que esa área en específico es la que controla el sentido de agencia. Y el sentido de agencia, digamos, es como un área que está monitorizando eh, una parte final del movimiento. Para esto también les explico el movimiento. También hay un modelo propuesto en donde tiene es como un proceso cognitivo que se está desglosando en varias partes. Y la última es este sentido de agencia de que tu movimiento te pertenece. O sea, es una retroalimentación en donde después de que ya se hizo que tuviste una motivación, una planeación, un timing de cuándo lo ibas a realizar, en la parte última ya que se activaron estas vías motoras, hay una parte del cerebro que te da el sentido de que ese movimiento tú lo realizaste. Entonces, esa área se activa cuando hay una incongruencia, cuando tu cerebro siente que hubo algo que tú no lo hiciste. Por ejemplo, si yo buscara aquí el apagador y de pronto antes de que yo presione el botón, alguien me apaga la luz, es una retroalimentación de que tú sensas la incongruencia. Entonces es eso, como que a grandes rasgos lo que estamos llamando sentido de agencia. La agencia se está estudiando como también un proceso y una parte final le podemos llamar constructo neural, y finalmente pues también es un proceso cognitivo y incluye la creencia de una persona de que tal, o sea, él o ella es el agente de una acción. Y aquí es donde también entra la parte final de este modelo del movimiento, en donde él se está percibiendo y hay una parte retroalimentativa de que la acción es consecuencia de que la persona lo quería hacer. Es un poquito complejo porque son como varios términos, pero lo han desglosado en dos partes para o sea, han propuesto un modelo que lo hace un poquito más comprensible, donde separan dos partes. La primera, después de que se realizó toda esta vía del movimiento, que también les digo es un proceso cognitivo, y ya se dieron los comandos, ya se realizó la parte motora, y hay un feedback, que es una retroalimentación sensitiva, ya puede ser visual o auditiva o sensitiva, en donde se está identificando como que la acción que se realizó era lo que se quería realizar por parte de él. O sea, se está, sí, pues agenciando, se podría decir, de cierto movimiento. Depende mucho de las intenciones del movimiento que quieres realizar. Justamente entra esta parte de que tú lo percibas como tuyo o no. Y yo lo estoy aplicando en un tipo de enfermedades que se llaman trastornos neurológicos funcionales, que es una área que está ahorita actualmente estudiándose bastante, porque pues viene de un tanto, un limbo entre algunas enfermedades que no caen ni en la parte neurológica ni en la parte psiquiátrica. Entonces, en este limbo no se le da ni un manejo adecuado ni por psiquiatría ni por neurología, porque, digamos, a veces están rebotando los pacientes. Como neuróloga he visto que es un problema bastante frecuente este tipo de pacientes en, en nuestra práctica diaria. Y en especial
pues deriva también mucho estigma muchas veces son mujeres. Digo, aquí hay un tema amplísimo para platicar y debatir y ver de dónde viene también históricamente esto, porque este problema data desde Charcot, que es el padre de la neurología moderna. Y hay una película que ahorita no me acuerdo, creo que se llama El baile de las locas, está muy muy interesante esa película, donde narran lo que sucedía con las pacientes que antes les llamaban histéricas y que había también pues hubo muchísima violencia y violación a los derechos humanos en estas mujeres, pero bueno, es parte de la historia y de lo que sucedió, y justamente tenían este tipo de enfermedades o de trastornos neurológicos funcionales en donde como que había una disociación, esa es una de las propuestas que estoy ahorita intentando darle sentido, pero estas pacientes lo que presentan son tipo de disociaciones en donde ellas se desconectan y tienen ya sea movimientos, no reconocen el entorno. Yo específicamente me estoy enfocando en un tipo de este tipo de movimientos funcionales que se llaman trastornos paroxísticos no epilépticos o movimientos paroxísticos no epilépticos, en donde simulan, bueno, no simulan porque no lo están simulando, pero es un mímic, es muy parecido a una crisis epiléptica y a veces es indistinguible para los mismos profesionales expertos. Entonces, pareciera que están teniendo una convulsión, lo que llaman comúnmente una crisis, y en realidad ellas no están siendo agentes de su movimiento, ellas no reconocen ese movimiento como que lo están realizando, pero las vías que se activan son las mismas del movimiento voluntario, porque cuando es movimiento involuntario son otras vías. Entonces, justo por ahí va mi tema de investigación, de ver qué está sucediendo con esa área en ellas en específico. Oye, Jazz, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, dos, en realidad son dos. Primero que nada, ¿por qué tú como neuróloga te decidiste ir por este camino de la agencia? Y si tú crees que en algún momento esto que estás estudiando acerca de la conciencia tiene que ver con la mística o esos términos que a veces nos manejan que son fuera de la ciencia, o tú cómo lo consideras. Siempre hay una motivación, ¿no? Finalmente, en el mismo modelo de movimiento, una parte fundamental y del inicio es que haya una motivación, y esa motivación pues está dada por diferentes factores en mi contexto, y en este momento uno de ellos sí es que he visto demasiadas pacientes con estas características y que también hay mucho desconocimiento sobre este tipo de enfermedades. Por lo tanto, pues ya no al nivel que había en los años de Charcot, pero sigue habiendo cierto estigma por estas mujeres que se les, al menos no de parte del área médica, cada vez hay más respeto y más conciencia de que esta también es una enfermedad, pero sí llega a haber discriminación por su entorno, por demás personas, por otros médicos que le dicen que no tienen una enfermedad. Y pues se me hace un tema muy complejo donde todavía hay mucho por indagar. Y también en la parte de la agencia, que va ligado con mi respuesta de la siguiente pregunta, que es algo místico, sí. Se podría decir que todavía, hasta hace pocos años, todavía no estaba... ha ido aumentando la ciencia, y más en el área de neurociencias, a pasos agigantados, y toda esta parte cognitiva, hay muchas cosas que no comprendemos. La conciencia todavía es medio misterioso, acá es medio místico, y aparte también tiene diferentes connotaciones. Si hablas de conciencia hay que definir bien los términos, porque puede que estemos hablando de cosas diferentes con la misma palabra, pero la agencia, digamos que es algo que ya va bordeando la parte de comprender la conciencia, de qué es la conciencia, porque como les decía, esta percepción de que este movimiento es mío ya va un poco ligado a esta conciencia de que te pertenece el movimiento, no solo científico, sino que también filosóficamente tiene muchas connotaciones la agencia, y lo puedes encontrar también en muchos textos filosóficos cuando hablan del self y demás.
Entonces sí va por ahí algo que me mueve y el interés. Oye, Jazz, entonces, para ver si entendí lo que es el sentido de agencia, entonces, son pacientes, mayormente mujeres, que tienen movimientos involuntarios. Los que tú mencionas o los que tú estás estudiando son movimientos epilépticos. Son no epilépticos en específico, No epilépticos. pero se les llama trastorno paroxístico, funcionales motores no epilépticos, pero se parecen muchísimo a los epilépticos. Llegan a veces a ser confundidos, pero tienen ciertas características en donde sabemos que no hay un área en su cerebro que está teniendo descargas y que está poniendo en riesgo su parénquima cerebral, que es lo que pasa en la epilepsia, y por lo que es una enfermedad pues también de sumo cuidado y atención rápida cuando están presentando este tipo de crisis repetidamente. Estas crisis son generalizadas, o sea, todo su cuerpo convulsiona. Es que son muy diferentes, o sea, la semiología o la fenomenología, que son las características de los movimientos, pueden ser muy diferentes, pueden ser algunos de hecho también en las epilepsias hay diferentes tipos de crisis y en esto está en relación a cómo se presentan los movimientos, la fenomenología, qué tipo de movimientos, si son focales solo son de un área, si son generalizados ahí sí se desconectan y hacen movimientos. Pero en este tipo de trastorno hay diferentes tipos, o sea, no todos son iguales y también pueden ser tanto generalizados, pueden ser como si fueran, o sea, pueden ser muy, muy diferentes. Sí, okay. No hay una característica en el movimiento y de hecho eso también forma parte de lo que nos hace sospechar de que no estén siendo movimientos epilépticos como tal, que haya ciertas características que no cumplen con características de epilepsia. Ya. ¿Es en la región, dijiste, temporoparietal? Ajá. Ok. Oye, ya, entonces, según entendí, estos movimientos involuntarios pueden ser o no se conoce, ¿no? La etiología, la causa de por qué estas neuronas, me imagino que son las neuronas, ¿no? Están enviando señales que no les solicitas, ¿así es? La fisiopatología como tal todavía no se comprende. O sea, es parte de, mi trabajo es uno de los objetivos que tiene, intentar dilucidar qué es lo que está sucediendo. En sí, las pacientes que tienen este tipo de enfermedades no tienen ninguna alteración hasta ahora identificada. Es una de las características, no hay una alteración como tal estructural, no hay descargas eléctricas que sean identificables por el electroencefalograma, que es lo que sí sucede en la epilepsia, pero a lo que se está intentando entender ahora, donde puede haber alteraciones en las redes neurales, y justamente esta área temporoparietal es una de las propuestas que se han hecho. Posiblemente haya alguna alteración, una disfunción de esta área que no esté sensando que el movimiento que ellas están realizando sea suyo, y no sería la única parte que pueda estar involucrada, nada más sería una de las tantas partes que posiblemente haya de alteración en las redes. Y esto un poco de los factores de riesgo que sí están muy identificados, antecedentes de abuso sexual, antecedentes de traumas en la infancia, antecedentes de algún problema en el entorno que las haya sometido a condiciones de estrés desde muy pequeña infancia. Es muy interesante porque nunca me había puesto a pensar en dónde vive mi mente. O sea, mi mente realmente dónde vive, ¿en mi cabeza? O sea, mi mente dónde vive, en mi sangre. O sea, creo que esa es mi primera pregunta. ¿En dónde vive mi mente? Ay, o sea, sí. ¿quién es mi mente? O sea, ¿en dónde vive? Creo que nunca me había puesto a pensar en eso ya. Ajá, o sea, ¿qué es mi mente, güey? Es que los límites entre la mente y el cerebro, o sea, obviamente el asiento todavía tampoco sabemos dónde está la conciencia, ¿no? O sea, y es una pregunta también que nos hacemos, o es una de las preguntas
que son muy interesantes y que se cuestiona tanto la ciencia cognitiva como la filosofía. ¿Y dónde está la conciencia? O sea, ¿mi conciencia está en la mente? ¿O mi conciencia está en mi cuerpo? O sea, y no hay una respuesta. Y yo soy de la idea, hay muchas corrientes, pero soy de la idea de que la conciencia es nuestro todo. Y más allá de nada más el cuerpo, el cerebro y el cuerpo haciendo lo que realiza. Y como tal, la mente es un poco parecido. O sea, creo que la mente sí, los procesos cognitivos se dan en el cerebro, pero esos procesos cognitivos van más allá de tu cerebro. Por ejemplo, el movimiento termina siendo una extensión de este proceso cognitivo de lo que te decía, que es que involucra motivación, planeación, que haya un tiempo específico, un lugar específico donde vas a realizar el movimiento. Hay redes, hay vías motoras en específico que hacen que tus músculos se contraigan y tú interactúas con tu entorno. Y esta última parte, la retroalimentación, que es de lo que les hablo de la agencia, pero entonces es un todo, o sea, es no nada más un área en específico ni nada más el cerebro. Yo creo que sí está más allá. O sea, más allá. Oye, de... ¿y la diferencia entre conciencia y mente? Porque creo que daba por hecho que era lo mismo, pero la mente y la conciencia, entonces, ¿cómo lo perciben ustedes, por ejemplo, científicamente? Ay, es que es una pregunta compleja porque lo primerito que tenemos que hacer es definir los términos de qué es conciencia. Todo me podría decir, o ustedes me gustaría escuchar qué es la conciencia para ustedes, qué significa o hasta dónde... ya no va a ventanear, ¿cuáles güey? son la definición operacional que ustedes utilizarían? No, quiero saber. En el vulgo, oye, en el vulgo acá, en el Vox Populi. No sé por qué. Yo les voy a Tranquila, mira, relájense. Y la verdad es un tema complejo que yo lo tengo fresco porque es como mi hobby eso. O sea, entonces, ahorita ya te podría decir una definición, pero tampoco es la definición científica de la conciencia. Por eso es un término que sí hay que como que definirlo porque es un tema filosófico y es un tema que no termina. O sea, de hecho hay ahorita debates filosóficos y hay demás porque, pues no sé, es uno de los grandes problemas de las ciencias cognitivas, que es la conciencia. Justamente me da esa sensación, o sea, ahorita que me preguntan, o sea, o que me piden que dé mi definición de conciencia, me he explicado porque en mi tórax anterior me da la sensación como que es una definición muy, muy profunda, ¿no? O sea, como que puede ser incluso, tal vez, me voy a escuchar muy exagerada, pero ya sabe que yo soy así. Una definición infinita, ¿no? O sea, y pues cada quien puede tener su concepto o ni siquiera saber o estar consciente de la conciencia, pero si ustedes me preguntan qué es conciencia... ¿Pero qué es eso de estar consciente? Ok, o sea, saber, ¿no? Vaya... ok, vamos a ponerlo en términos como sencillos. Hace rato decías de un apagador. O sea, imagínate que estoy ahorita aquí, ¿no? En donde grabo, totalmente a oscuras, y que entonces hay alguien más, ¿no? Hay alguien más aquí, pero yo pues no lo veo. Hasta ya me dio miedo pensar que hay alguien más aquí. Entonces, pero no lo veo. Entonces, yo te puedo decir que no soy consciente, o sea, no sé que alguien más está aquí. Entonces, mi mente y todo lo demás, e incluso hasta mi comportamiento, ¿no? Es diferente. Entonces, si prenden la luz, o si esa persona prende la luz y yo veo que está aquí, pues ya soy consciente de que hay alguien más y hasta cambia, ¿no? Cambiaría incluso, no sé, la forma en cómo estoy sentada, ¿no? Ahorita estoy sentada muy cómodamente, ¿no? Entonces, ¿qué es conciencia? Pues saber, ¿no? Percibir quién es. ¿Y qué opina Silvia? Ajá. Sí, va por ahí. Bueno, al menos mi concepto también va un poquito
aterrizar. Creo que, bueno, ahorita estuve pensando muy brevemente y creo que para mí la mente es lo que alberga la conciencia y la inconsciencia, pero yo creo que la conciencia es esa parte donde me estoy dejando llevar por las creencias sociales y lo que yo debo de cumplir, y mi inconsciencia es como todo lo que realmente siento por impulso, como por instinto, sin regirse por esas creencias, y creo que por eso se separa, y que la mente es todo eso que alberga, o sea, como que la mente es como que el canasto donde está la parte que yo estoy obedeciendo lo que debo de hacer, porque por ejemplo, lo que dice Nava de que si prendo la luz es que hay alguien ahí, ¿y qué pasa si realmente hubo un corto? O sea, no necesariamente hay alguien ahí, o sea, es porque hubo otra cosa. Entonces, Yo estoy creyendo que hay alguien ahí porque a lo que yo he vivido, cuando alguien prende la luz es porque alguien está aquí, porque alguien la tuvo que prender, pero no necesariamente. entonces me hizo muy interesante eso, porque yo también doy Sí, por pues. hecho muchas cosas, y no necesariamente es así. Y me ha pasado muchas veces que doy por hecho, que es lo que decíamos Nava ahorita, que damos por hecho cosas y no es así, güey. Son creencias que me están limitando, ¿no? Entonces como que la conciencia para mí es el límite y la inconsciencia es el universo. Ah, no sé, algo así. Algo así lo veo. Creo que un poquito más te fuiste a un concepto del psicoanálisis de consciente e inconsciente. Creo que, o sea, puede estar en relación, pero a lo mejor puede que no nos estemos refiriendo exactamente a lo mismo. Mi concepto de conciencia está, bueno, aterrizándolo con el ejemplo de Nava, y de hecho me surgen también un montón de cuestionantes de justamente lo que decías de Nava da por hecho de que se enciende la luz y es porque alguien está ahí, ¿no? Y puede que no, o sea, y también digo, y hasta cambiaría mi manera de cómo me siento y cómo hago las cosas. Yo podría decir, ¿y por qué vas a cambiar? Somos unos seres muy complejos y muy dinámicos e interesantes. Sí somos. Oye, una pregunta. Por ejemplo, los animalitos, Uh-huh. o sea, es que no entendí cómo, o sea, como que no acabo de entender. O sea, los animalitos tienen mente, por Sí, ejemplo. sí. Bueno, animalitos como un gato. ¿Un gato tiene mente? ¿Quién sabe? ¿Qué es la mente? Me fui en el viaje. Pues es una pregunta también interesante y que se siguen realizando este cuestionamiento. Se supone que no, pero hasta dónde sí, no, pues tampoco lo sabemos, porque sí logran ellos percibir ciertas cosas. También la teoría de la mente estudia mucho esta parte en donde hasta dónde logramos identificarnos en tercera persona, es decir, vernos, ¿cómo te digo? De manera como si fuera por fuera, como si tú te vieras por encima, y eso también es un poco la conciencia, darte cuenta o darte cuenta de lo que tú estás realizando. Eso no lo pueden hacer los animales. Ellos interactúan, pero bastante instintivamente. Ellos no tienen la parte más cortical del cerebro para poder hacer ciertos procesos cognitivos, y también pues no tienen el lenguaje como nosotros lo conocemos, que también eso nos hace mucho más complejos. Mencionaste algo bien interesante, el lenguaje. ¿Les puedo leer la definición de Platón de qué es la conciencia? No sé, o sea, siento que si leo la definición como que podemos unificar criterios. A ver, léela y vamos. Mira, Nava, antes de que lo leas. Mira, antes de que lo leas. ¡Ay! Este es bueno. Dice que quiere aprender de jazz, que porque dice que ese cuando lo que pasa es que te pregunto jazz, porque por ejemplo yo los veo a ellos. Ajá. Y cómo, o sea, son territoriales y en qué punto nos separamos de ellos. O sea, ¿sabes? O sea, ¿en qué punto? Porque yo también soy territorial, las veces y así, ¿no? Y mis instintos. Entonces digo, entonces pero tú, digamos, que nos diferencia hasta cierto grado puedes, digamos, controlarlo, ¿no? Hasta cierto punto, digamos, tú puedes identificarlo y hacer algo, aunque va un poco en contra de lo que no sé, tú desearías. Pero los deseos, exacto. Vamos a los deseos. Pero que Nava nos lea su definición de Platón. A ver, aviéntala. Dice, ¿qué es la conciencia según la filosofía? Así lo busqué.
Ujú. Bueno, Platón en el siglo IV antes de Cristo definió la conciencia como la relación del alma con ella misma, diálogo que se genera con un lenguaje capaz de preguntar y responder al mismo tiempo. Lo que nos decía Jazz, ¿no? De que, bueno, yo así lo entiendo, de que nosotros los humanos tenemos nos vemos desde fuera, ¿no? O sea, de que, ¿cómo estoy actuando? Y los animales no. Y en cuanto Jazz dijo eso, vino a mi mente, la imagen de mis gatitos, ¿no? Yo tengo 7 gatitos. Ujú. Son la mamá, los 5 hijos machos y una gatita adoptada. Bueno, yo pude observar, como dices tú, Silvia, los observo. Y yo vi desde que muy bebés uno de los gatitos macho muy cariñoso con otro gato, con uno de sus hermanos. Bueno, ellos desarrollaron una relación, pues yo digo que es de pareja, porque incluso tienen relaciones. Ajá. Y de repente, como que, sí, de verdad. Los hermanos. Qué raro. Como estoy Los hermanos, dice yo. de verdad, o sea, el otro día estaba contigo, Silvia, y de repente Sí. volteo y allá enfrente ya estaba uno de los gatos encima del otro para tener actividad sexual, ¿no? O sea, es así de que Se me antojó ahorita, pues no importa que mi mamo esté grabando su podcast, yo voy a saciar mis instintos, ¿no? entonces creo que eso es lo que dice Jazz, creo que espero no Ajá. equivocarme, que nos hace diferentes probablemente nuestra conciencia con la conciencia de los animalitos, ¿no? A lo mejor ellos sí tienen conciencia, pero pues es muy limitadita, ¿no? Es muy corta. A lo mejor su conciencia es a nivel Sí. pues de instintos básicos, ¿no? Alimento, descanso, Sus deseos que sean satisfechos. los deseos sexuales. Creo que esa es la diferencia. Bueno, no sé, ahorita que nos diga Jazz, porque yo también lo entendí así un poquito. Sí, bueno, eso quería decir, o sea, la definición de Platón y lo que mencionó Jazz y lo que se me vino a la mente. Sí, es un tema súper extenso e interesante, pero pues yo tampoco tengo la palabra final, pues, o sea, esto es sí para conversarse en cuanto a lo que cada uno, ¿no? Cada uno vive. Justamente Sí. se habla mucho de que la manera en cómo podemos aumentar nuestra conciencia es a través de la reflexión y las experiencias. O sea, la experiencia te da mucha posibilidad para tú justamente tener nuevos estímulos, percibir nuevas cosas, darte cuenta que es mucho de lo que es la conciencia y poder responder de cierta manera, ¿no? Ante los estímulos y ante las experiencias pues tan vastas que podemos tener y que nos abren paso a más caminos. Bueno, lo que yo pienso es que ya ves que, por ejemplo, yo trabajo en una clínica, soy asistente, entonces yo veo muchas personas que llegan y veo muchas personas que al momento de platicarme, que están muy reprimidas por las creencias, que porque le dijeron que están... Entonces, es lo que estábamos ahorita diciendo Nava y yo, que cómo es posible que el hecho de reprimirse, que se vea reflejado en una enfermedad, pero cómo el hecho también de reprimirte tus deseos se desemboca en un daño físico. ¿Sí me expliqué o no? Sí, hay es igual de importante que la salud física, y aquí yo creo que sí tiene mucho que ver porque es volver a lo mismo, este espectro de limbo en donde hasta dónde termina el cerebro y dónde empieza la mente. Creo que luego no hay un punto como tal definido, ¿no? O sea, cómo puede tener ese impacto para que ciertas condiciones y, como dices, cierta represión social, porque pues mucho tiene que ver con condicionamientos, como bien dices tú, ya sea pues como este inconsciente colectivo de creencias, luego se lo ejemplifico, que es un cierto tipo de energía, o sea, y energía no en el punto místico, sino es cierto poder que se ejerce donde, quieras o no, un ejemplo, ¿no? Tienes a tu mamá que tiene ciertas creencias
y entonces evidentemente empiezan a moldearte de acuerdo a sus creencias, y es si esto, si no lo otro, y esto es llevado al aspecto, ¿cómo le llaman? Pues como a la parte más nuclear de una familia, pero esto sucede a gran escala en la sociedad todo el tiempo, donde te están diciendo cómo te debes de vestir, cómo debes de pensar, que sí, que no, qué es lo normal, y yo lo veo como una fuerza, como si fuera la gravedad o algo que nos empieza a empujar para decirnos con condicionamientos, ya sea con comentarios de aprobación, desaprobación, con ciertas estímulos de que continúes realizando tal cosa o que ya no lo dejes que ya lo dejes de hacer, con miradas, con como te digo, desaprobación, y puede venir de diferentes partes, que termina siendo comunidades marginadas, ¿no? Estos estigmas que existen en muchas de las comunidades, pues, con discriminación, y es uno de los problemas grandes que pues, todavía tenemos como sociedad, que pues no hay como tal a veces algo bueno y malo, pero pues de acuerdo al contexto histórico en el que estamos viviendo, si hay algo establecido como lo normal y como lo anormal. Siento como que sí es cierto que a veces uno se puede enfermar por el hecho de reprimirse, pero luego digo, ay no, no puede ser, como el hecho de no sentirme tan mística, ¿no? Porque como una parte de mí es mística, la otra parte de mí es científica. Pero luego digo, es que a veces a mí me han pasado cosas que digo, cuando dejo de hacerlo, me es que en definitiva, definitiva sí hay una relación entre la mente y el cuerpo muy íntima, y todo el tiempo la vemos, no solo en las enfermedades neurológicas, que son las que llamamos funcionales, sino cómo realmente el estrés, que es un proceso pues bastante cognitivo, pero que repercute en tu cuerpo, cómo las personas se inflaman, cómo están con la gastritis, y esto en relación a los procesos tanto cognitivos y pues también mucho del entorno, pero no creo que es algo también que pues tampoco tenemos tan claras las definiciones fisiopatológicas y lo que está sucediendo, pero en definitiva hay un impacto de la mente en el cuerpo, ¿no? Y es un proceso que pues se da desde muy probablemente desde la temprana infancia, y cómo tú te desarrollas y cómo tú lo expresa tu cuerpo, pues no es ni algo, una definición única. Cada persona creo que tiene su manera y ni para todos es igual, o sea. Lo que pasa es que a veces, como lo que me estás diciendo ahorita, que me ha ayudado mucho como que a esclarecerme, como que decir, como que yo me he dejar convencer que lo que tú decías, que la mente y el cuerpo son separados, pero güey, no, ¿por qué? O sea, y por eso el hecho de verlo así lo veo místico, porque no entiendo que es que va junto, o sea, es un todo. Sí. No sé, déjame masticarlo bien, porque sí. Es como que sí me hiciste replantearme creencias, ¿no? Que tenía de escuchar cosas en internet, ¿no? De no es que Venus retrógrado, no es que tu horóscopo ahorita, o sea. Sí, sobre lo que mencionó Jazz, hay algo que quiero comentar, o sea, es sobre lo de la fuerza de gravedad. Es esta fuerza extraña, bueno, no extraña, colectiva, ¿no? Que se percibe. Invisible, pero. Ajá, invisible, pero que se percibe. Bueno, yo también la percibo, yo también la siento. Desde tanto a nivel familiar como a nivel de la sociedad, ¿no? A nivel global. Y tal vez el ejemplo más claro de esto, de cómo yo he sentido esta fuerza invisible, uh-huh, es en el aspecto de lo que mencionábamos en el primer podcast, Silvia. Me he llegado a sentir juzgada en algunos entornos dentro de ciertas sociedades por no
porque no cumplo con ciertos estándares, ¿no? Que se esperan Ujú. de feminidad, ¿no? Entonces, siento, es esta fuerza de gravedad que siempre he sentido, esa presión, que he podido liberar en este año, que ya, bueno, qué bueno que ya terminó. Le he podido ir soltando esta presión que yo sentía de aparentar quien no soy, ¿no? Básicamente, pues la verdad era para tener la aprobación de mi mamá. Entonces, pues una vez que pasa algo que me marca mucho en la vida, a nivel personal y profesional, me siento muy libre de poder, de ignorar esta fuerza de gravedad y poder expresarme como soy. Mira, la de fuerza de gravedad fue como un ejemplo de que se puede sentir o de que tiene un impacto, por así decirlo. Seguro que te gustaría un libro que se llama Historia de la Sexualidad de Michel Foucault. Él es quien propone toda esta teoría de biopolítica y de cómo se transforma la normalidad. La verdad son textos súper interesantes que pues te ayudan a comprender cómo se ejerce ese poder que pues finalmente llega a ser una fuerza que está controlando, ¿no? Y está moldeando una realidad, pues sí, una época. ¿Te acuerdas? Bueno, es que le comentaba a Nava, o sea, en mi caso, le digo ahorita, yo soy una persona, hasta ahorita al menos, heterosexual, ¿no? Hasta ahorita. Pero le digo a Nava que en el hospital, a mí me decían que yo era lesbiana. Entonces, está chistoso porque la feminidad no tiene nada que ver con lo heterosexual, güey. O sea, ni porque yo me gustan los vatos, lo diría más explícito, pero me quedaré ahorita en vatos, y me decían que era lesbiana, y yo creo que era por el pelo, Nava, o no sé cómo me percibían, porque, ¿sabes? O sea, entonces, lo de la feminidad, yo también no sé si sea algo exclusivo de quién, o sea, ¿qué es feminidad, güey? O sea, pero creo que eso es otro tema, nada más que sí quería decirlo, como que no creo que sea algo exclusivo de alguien. Justamente con la parte de, sí, también de la conciencia en la parte en la que interactúas con otros y todo tu concepto está en relación a cómo tú te vinculas y te relacionas con otros, y puede ser con otras personas, con actividades, con cosas, y lo que tú en ese vínculo haces tuyo, o sea, que tú dices, estoy haciendo esto y soy esto. Y pues también mucho de lo que crees que eres, creo que sí tiene que ver, y no en el sentido de que créetela de que tú eres esto y vas a realizar y vas a hacer lo que quieres ser, sino en que lo medular para poder ser y ver los resultados, que casi siempre es lo que perseguimos yo quiero ser, no sé, tener dinero, todo lo que te han vendido, que es la felicidad, ¿no? La convicción de que tú crees que eres algo te va a llevar a realizar las acciones necesarias, a hacer la vinculación, a la interacción con las cosas para poder lograr los resultados que van implícitos en la creencia de que tú eres tal cosa, ¿no? Me gustaría que regresaras, la verdad, ya en algún momento, y me encantaría hablar de arte. A Nava y a mí también, nos encanta el arte. Entonces, y me encantaría porque, o sea, una de las, por ejemplo, ¿qué es el arte? Es un tema que nadie ha sabido definir, o sea, realmente nadie lo sabe definir, y arte va cambiando conforme los contextos. Entonces a veces también me gustaría hablar de eso, porque a veces la gente siente que solamente hay gente que se puede dedicar al arte y que hay gente que hace arte, cuando en realidad creo que, al menos en mi punto de vista, a mí me dijeron en la escuela que yo no quería ser artista, y me dijeron que yo quería hacer prácticas sensibles. Entonces es interesante cómo mucha gente, o sea, que no logramos, me incluyo, saber qué es el arte, pero yo me voy como una práctica sensible. Entonces me encantaría hablar de eso con ustedes, y pues
No sé, Nava, si quieres agregar algo. Sí, Pues bueno, ahí, perdón, me interrumpo. sí. Hay filosofía del arte y también son unos viajesotes en intentando, como dices tú, definir qué es el arte y todo lo que implica. Creo que es una herramienta que nos permite sublimar, perdón, el espíritu o una parte que a veces no podemos procesar, justamente de lo que hablábamos, y que pues esta vida se trata de eso, ¿no? De tener experiencias, hacer un poco más de conciencia y a veces conectar con ciertas cosas que a veces no tenemos bien pulidas y pues el arte que es uno de los temas que podemos platicar, pues creo que nos facilita eso y a veces sin necesidad de palabras. Es que tengo muchos, es que son muchos, es un tema muy amplio, güey. O sea, no sé ni qué preguntar, o sea, como que no sé, porque no quiero dar por hecho cosas, ¿sabes? Como que quiero preguntar y Ok, Ah, el arte. regresar, ¿no? En otro, Sí. en otro programa. Sí, con gustísimo, sí, Jazz, la verdad. porque realmente, o sea, una hora, no, o sea, creo que en una hora apenas como que nos conocimos, Como que estamos vimos que, bueno, al menos yo, conociéndonos. pues yo no la conocía. Sí, con gusto, yo Sí. cuando quieran, bueno, cuando podamos hacernos coincidir, con gusto, aquí andamos. Nos despedimos a Jazz. Quiero recomendar la película que mencionó, La de las El baile de las locas. Aquí la busqué, dice, es una película francesa dirigida por Melanie Laurent. Está basada en una novela